La despedida fue una burla organizada, pancartas, insultos, incluso niños riéndose de mí. No respondí a las provocaciones, solo recogí mi caja, fotografié la escena y me fui. Lo que no sabían era que, mientras ellos brindaban por mi fracaso, yo ya había firmado los papeles que cambiarían todo. 3 semanas después, cuando las deudas, los secretos familiares o mi repentino ascenso, dependiendo del giro que se quiera dar, salieron a la luz, los mismos que celebraron mi salida ahora suplicaban entre lágrimas que volviera. Las 114 llamadas perdidas eran el eco de su arrepentimiento, pero para entonces, yo ya había aprendido a vivir sin su ruido. Llegué a la casa de mi madre un miércoles por la tarde, con la intención de recoger la última caja que aún me pertenecía. Durante el último mes había ido sacando mis cosas poco a poco, casi de manera preventiva, porque sabía que esto iba a ocurrir tarde o temprano. El desalojo, quiero decir. Carolina llevaba semanas lanzando comentarios indirectos, que ya era momento de que pusiera mi vida en orden, que a mi edad no tenía sentido seguir viviendo allí, que necesitaba recuperar su espacio. No lo negué. Tengo 32 años. Lo entiendo. Lo que no esperaba, en absoluto, era encontrarme con un cartel. Adiós, mantenido. No regreses. Las letras eran enormes, colgadas sobre la puerta del garaje, visibles desde la calle. Había globos. Una parrilla encendida. Unas 15 personas en el patio trasero, celebrando como si se tratara de una fiesta. Me quedé sentado dentro del auto durante un minuto largo, procesando la escena. La caja que necesitaba estaba en el garaje. Podía verla a través de la ventana. Solo una caja. Mi antiguo portátil, algunos cables, un par de libros. La había dejado allí porque no era importante y pensé que volvería cuando todo se calmara. Evidentemente, eso no iba a pasar. Bajé del coche. Apenas puse un pie en la entrada, Marcela me vio desde el patio. Mi tía tenía una bebida en la mano y ya se notaba inestable. Empezó a gritar de inmediato. 32 años y sin una carrera, vociferó. Tu pobre madre tuvo que alimentar tu holgazanería durante años. Todas las miradas se giraron hacia mí. Rodrigo, mi tío, estaba junto a la parrilla. Tomó una salchicha con las pinzas y la lanzó contra mi auto. Ahí tienes tu última comida gratis, gritó. Algunos vecinos observaban desde sus jardines. Los niños en la fiesta reían y señalaban. Patricia estaba sentada en una silla de jardín cerca de la cerca del fondo. Mi abuela. No dijo nada. Solo negó lentamente con la cabeza. Su expresión lo decía todo, decepción, desagrado, como si siempre hubiera sabido que acabaría así. No reaccioné. Caminé hasta el garaje, tomé la caja y regresé al coche. Antes de irme, saqué el teléfono y tomé una foto del cartel, con todos ellos celebrando debajo. Luego conduje y me fui. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que absolutamente nadie sabía, era la verdad detrás de todo eso. Había vivido en esa casa durante los últimos 8 años. Después de terminar la universidad, regresé porque Carolina dijo que necesitaba ayuda. Le habían reducido las horas en el trabajo, estaba teniendo problemas para cubrir la hipoteca, decía que no podía sola. Así que volví. Pagaba renta. No mucha, pero pagaba. Compraba comida. Me encargaba de las reparaciones cuando algo se rompía. En la práctica, mantuve esa casa funcionando mientras ella trabajaba y se quejaba de lo dura que era su vida. Hace unos 4 años empecé a notar inconsistencias. Facturas que no cuadraban. Decía que no podía pagar el agua y aparecía con muebles nuevos. Me pedía cubrir la electricidad porque estaba corta de dinero, pero luego se iba de viaje los fines de semana con Marcela. Empecé a observar con atención. A registrar todo. Llevaba hojas de cálculo con años de datos, lo que yo pagaba, lo que aportaba, lo que ella decía no poder costear frente a lo que realmente gastaba. Y me quedé callado. Seguí pagando. Seguí ayudando. Porque mientras tanto estaba construyendo algo por mi cuenta, algo que ellos desconocían por completo. Desde hacía 3 años trabajaba de forma remota como consultor de software. Ganaba bien. Muy bien. Nunca lo mencioné porque sabía que en cuanto Carolina se enterara de que tenía ingresos sólidos, exigiría más renta, más cuentas, más aportes para sostener su estilo de vida. Así que dejé que pensaran que yo no avanzaba. Que era un estorbo. Un mantenido. Ahorré todo. Tenía mi propio departamento listo 2 meses antes de que me echaran. Ya había trasladado lo importante. Esa última caja del garaje era, literalmente, basura que no me importaba. Volví por ella solo para ver hasta dónde llegarían. El cartel superó cualquier expectativa. 3 semanas después, el teléfono empezó a sonar. Primero Carolina. Una llamada. No contesté. Luego otra. Luego 5 en un solo día. Después empezaron Marcela, Patricia, Rodrigo. No atendí ninguno.
Observé las llamadas acumulándose. Esperé. Al final de la tercera semana tenía 47 llamadas perdidas solo de Carolina. Los mensajes de voz se volvieron desesperados. Tenemos que hablar, decía. Es importante. Es por la casa. Por favor, contesta. Marcela dejó un mensaje borracha a las 2 de la madrugada. Cariño, estaba tomada, no quise decir nada de eso, balbuceó. Solo era una fiesta. Tú sabes cómo son las reuniones familiares. Llama a tu madre, está muy preocupada. Patricia no dejaba mensajes de voz, pero enviaba textos. Llámame, por favor. Te lo ruego. Eso fue lo más extraño. Patricia nunca rogaba. Esa mujer le dijo una vez a mi abuelo que superara su infarto y cortara el césped. No suplicaba. Nunca. Yo sabía exactamente qué estaba ocurriendo. La hipoteca de esa casa, la que Carolina siempre decía que apenas podía pagar, la había estado cubriendo yo. No de forma directa. Ella no lo sabía. Configuré los pagos a través de la cuenta de un amigo, haciéndolos pasar como asistencia financiera. Lo hice durante 3 años. Evité la ejecución hipotecaria en 2 ocasiones. Ella creía que sobrevivía sola, por esfuerzo propio y algo de suerte. Suspendí esos pagos al día siguiente de la fiesta. El primer impago apareció exactamente 3 semanas después de que me fui. Sabía que la casa ya estaba en la cuerda floja por retrasos anteriores. Un solo impago no la haría caer de inmediato, pero activaría alertas, llamadas del banco, cartas, recordatorios. La realidad golpeando rápido. Pero eso ni siquiera era lo mejor. También me encargaba silenciosamente de otras cosas, el impuesto a la propiedad que estaba por vencer, el seguro del hogar que debía renovarse, el calentador de agua que estaba a punto de fallar y costaría miles reemplazar. Yo sabía cuándo iba a romperse. Sabía dónde estaba la válvula de cierre. Yo era el único que lo sabía. Durante 4 años me volví indispensable para que esa casa funcionara sin problemas. Tan discretamente que Carolina pensaba que todo marchaba gracias a ella. No tenía idea de cuántos desastres pequeños había evitado, cuántas cuentas había cubierto, cuánto había sostenido su vida. Y ahora yo no estaba. Las llamadas no pararon. Para el día 28 tenía 114 llamadas perdidas. Los mensajes eran caóticos. Carolina decía que el banco debía estar equivocado. Marcela insistía en que la familia debía unirse. Patricia escribía en mayúsculas. Llama a tu madre. Llámame. Es grave. No respondía nada. Ese sábado por la mañana fui a una ferretería a comprar materiales para mi nuevo departamento. Estaba armando estanterías para mi oficina en casa. Mientras comparaba soportes, el teléfono volvió a sonar. ¿Carolina? Rechacé la llamada y seguí mirando. 5 minutos después volvió a sonar. Luego Marcela. Luego Rodrigo. Luego Patricia. 4 llamadas en 15 minutos, mientras yo elegía simples soportes de metal para mis estantes. Estaba de pie en el pasillo de una ferretería, sosteniendo un paquete de soportes metálicos en una mano y el teléfono en la otra, observando cómo vibraba sin parar. No contesté. Sonreí. No por diversión, sino porque ese momento era exactamente el que había estado esperando. Ese nerviosismo, ese miedo creciente, esa lenta comprensión de que tal vez habían cometido un error. Pero todavía no era el final. Apenas era el comienzo. Ellos realmente pensaron que podían organizar una fiesta para celebrar mi fracaso, humillarme frente a todo el vecindario, tratarme como basura, y luego llamarme 3 semanas después cuando necesitaran algo. No entendían nada. Yo tenía planes. Los había tenido durante años. Y recién estaba empezando a ejecutarlos. Actualización. Necesito responder a algunos comentarios del último mensaje. Sí, sé que podría bloquearlos a todos. Sí, soy consciente de que esto puede parecer mezquino. Y sí, a la persona que dijo que debería seguir con mi vida y dejar que el karma se encargue, agradezco el consejo. Pero no va a pasar. Esperé 4 años para esto. Y pienso llegar hasta el final. Las llamadas no se detuvieron. Al contrario, empeoraron. En la 4ª semana, Carolina empezó a llamar desde números distintos. Evidentemente se dio cuenta de que no iba a responderle desde su teléfono habitual. Primero probó con el de Marcela, luego con uno que, por el código de área desconocido, supuse que era de algún vecino. No atendí ninguna. Pero escuché todos y cada uno de los mensajes de voz. Y los guardé. El tono fue cambiando con el paso de los días. La primera semana era preocupación fingida. Mensajes diciendo que necesitaban saber si estaba bien. La segunda semana fue más insistente, tenemos que hablar, es importante. La tercera semana empezó a aparecer el miedo. Y la cuarta fue cuando la situación se volvió interesante. Carolina dejó un mensaje de voz que consistía únicamente en llanto. No dijo una sola palabra.
Lloró durante casi 1 minuto y medio y luego colgó. Marcela dejó otro gritando, acusándome de ser cruel, de no tener corazón, de que así no se comporta la familia, de que debía madurar y dejar de jugar. Y Patricia envió un mensaje de texto que decía solo una frase. Sé lo que hiciste. Ese fue el que me hizo prestar atención. Sé lo que hiciste. Eso significaba que había descubierto algo, o creía haberlo hecho. No respondí, pero lo archivé mentalmente. El jueves por la mañana de esa cuarta semana, alguien golpeó la puerta de mi departamento. Miré por la mirilla. Era Rodrigo, mi tío. Estaba ahí, con jeans y una camisa de trabajo, visiblemente incómodo. Dudé en abrir, pero la curiosidad pudo más. Quería escuchar qué tenía para decirme después de haber participado en esa humillación pública. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Empezó a hablar de inmediato. Dijo que Carolina lo había enviado porque no lograba que yo atendiera el teléfono. Dijo que había un problema grave con la casa y que necesitaban mi ayuda. Que el banco estaba hablando de pagos atrasados y que Carolina no entendía qué estaba pasando. Que quizá yo podía explicarle, porque siempre había sido bueno con ese tipo de cosas. Yo no dije nada. Rodrigo siguió hablando. Aseguró que la fiesta había sido idea de Marcela, que él no quería hacerlo, que solo pensaron que sería gracioso. Que no pretendían ser crueles. Que solo intentaban motivarme para que ordenara mi vida. Que yo estaba exagerando al cortar contacto con todos. Y entonces dijo lo que yo estaba esperando escuchar. Dijo que Marcela también estaba en problemas. Que su arrendador iba a subirle el alquiler y que no podía pagarlo. Que ella contaba con la ayuda de Carolina, pero ahora Carolina no podía ayudar a nadie por el problema con el banco. Dijo que Patricia estaba pidiendo dinero para sus medicamentos y que nadie tenía cómo ayudarla. Que toda la familia estaba mal económicamente y que yo era el único al que le iba bien, así que debía hacerme cargo y ayudar. Le pregunté si recordaba haber lanzado comida contra mi auto. Se puso a la defensiva de inmediato. Dijo que era solo una broma. Que estaba siendo demasiado sensible. Que ese tipo de cosas pasan en reuniones familiares y que yo actuaba como si hubieran cometido un crimen. Dijo que Carolina había hecho todo por mí durante años y que lo mínimo que podía hacer era ayudarla ahora que lo necesitaba. Le pregunté cuánto le había contado Carolina sobre el problema de la casa. Respondió que ella le dijo que el banco afirmaba que había un pago impago, pero que estaba segura de haber pagado, que debía tratarse de un error. Le pregunté si había mencionado algo más. Dijo que no, solo que necesitaba hablar conmigo porque tal vez yo sabía algo. Lo que Rodrigo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era esto. El aumento del alquiler de Marcela no era casual. Su arrendador lo subió porque los impuestos de esa propiedad habían aumentado. Y esos impuestos subieron porque alguien había estado pagando una parte por fuera para mantenerlos bajos. Ese alguien era yo. 3 años antes había llegado a un acuerdo con el arrendador, yo cubría parte de los impuestos a cambio de que mantuviera el alquiler de Marcela estable. Ella pensó que simplemente tenía un arrendador generoso. El arrendador sabía que era un buen negocio. Y yo sabía que estaba comprando influencia. Dejé de hacer ese pago el mismo día que dejé de cubrir otras cosas. Los medicamentos de Patricia tampoco eran tan accesibles como ella creía. Tenía ingresos fijos y recetas costosas. Yo había gestionado un programa de descuentos farmacéuticos y lo administraba de forma que pareciera que su seguro era excepcional. Cancelé ese programa al día siguiente de la fiesta. La familia no estaba en problemas solo por la casa de Carolina. Estaban en problemas porque, durante años, había estado subsidiando silenciosamente la vida de todos. Y no tenían idea. Y ahora, todos esos apoyos desaparecieron al mismo tiempo. Le dije a Rodrigo que no iba a ayudar. Se enfureció. Dijo que era egoísta, que la familia ayuda a la familia, que estaba dando la espalda a quienes me criaron. Le pregunté si pensó en la familia cuando celebraban mi expulsión. Dijo que eso era distinto. Le pregunté por qué. No supo qué responder. Entonces cambió de estrategia. Bajó la voz. Dijo que, más allá de los problemas entre nosotros, Carolina seguía siendo mi madre y estaba en serios problemas. Que el banco hablaba de ejecución hipotecaria. Que podía perder la casa. Que quizá no me importaban él, Marcela o Patricia, pero que seguramente me importaba mi propia madre. Le respondí que Carolina pasó 8 años tratándome como una carga mientras yo la mantenía a flote. Que permitió que Marcela me humillara en esa fiesta. Que ella misma colgó el cartel. Le pregunté qué era exactamente lo que yo le debía. Rodrigo dijo que era mi madre y que eso significaba que le debía todo. Que me alimentó, me vistió, me crió y me dio un lugar donde vivir cuando no tenía a dónde ir. Que yo era un ingrato. Le pregunté si sabía cuánto pagaba de alquiler. Dijo que no sabía que yo pagara alquiler alguno.
Le pregunté si sabía que compraba los alimentos, que gestionaba las reparaciones y que, en la práctica, había llevado esa casa durante años mientras Carolina se llevaba el crédito. Dijo que eso no importaba, que solo estaba aportando al hogar. Le pregunté si sabía que Carolina se fue de vacaciones a Florida el año anterior mientras me decía que no podía pagar la reparación del aire acondicionado. No lo sabía. Su expresión cambió por completo. Me preguntó qué quería decir con pagar alquiler. Le respondí que había pagado $900 mensuales durante 8 años. Hizo el cálculo mentalmente varias veces, como si necesitara confirmarlo para sí mismo. Sus labios se separaron apenas y el color se le fue del rostro. No fue una reacción exagerada ni teatral, fue pura sorpresa contenida. Eso es más de $80.000, murmuró finalmente, casi para sí mismo. Le expliqué con calma que esa cifra correspondía únicamente al alquiler acumulado. No incluía servicios, reparaciones, pagos extra ni ninguna de las otras cuentas que había cubierto durante años. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto indefinido, como si estuviera reconstruyendo mentalmente todo lo que había creído cierto. Después de unos segundos incómodos, me preguntó por qué nunca había dicho nada. No levanté la voz ni mostré enojo. Le dije la verdad, Carolina llevaba años repitiéndole a todos que yo era un aprovechado, y yo quería ver hasta dónde llegaría con esa historia sin que nadie la cuestionara. Entonces vino la siguiente pregunta, la que más le costó formular, ¿por qué seguí pagando si sabía que ella estaba mintiendo? Le respondí sin rodeos. Estaba esperando ese momento exacto. El instante en que alguien hiciera las cuentas y entendiera la magnitud del engaño. Rodrigo no discutió. No intentó justificarse ni defender a nadie. Simplemente asintió, dio media vuelta y se fue. Lo vi caminar hasta su camioneta, abrir la puerta y marcharse sin despedirse. Su silencio fue más elocuente que cualquier discusión. 2 horas más tarde, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Carolina llamó una vez, luego otra, y otra más. 6 llamadas consecutivas. Después entró una llamada de Marcela. Luego una de Patricia. Finalmente, Carolina comenzó a enviar mensajes. Rodrigo me contó lo que dijiste. Tenemos que hablar ahora mismo. No puedes inventar mentiras sobre mí frente a mi propia familia. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue con un solo mensaje, claro y directo. Tengo registros de todo. Cada pago. Cada conversación. Cada vez que dijiste que yo no aportaba nada. Cada factura que cubrí mientras decías lo contrario. El teléfono volvió a sonar al instante. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Estaba llorando y gritando al mismo tiempo, pasando de la indignación al victimismo sin pausa. Decía que yo intentaba destruirla, que estaba manipulando la historia para hacerla quedar mal, que me había dado todo y que así se lo pagaba. Luego soltó algo que me hizo reír en voz alta. Dijo que, si tenía pruebas, se las enviara a su abogado porque iba a demandarme por difamación. Su abogado. Carolina no tenía abogado. Apenas lograba pagar el recibo de la luz, pero según ella iba a iniciar una demanda legal. Después llamó Marcela. Dejó un mensaje largo, cargado de reproches. Dijo que yo estaba rompiendo a la familia, que Rodrigo estaba furioso, que Patricia estaba llorando, que todos estaban peleando por lo que yo había contado. Me pidió que dejara el juego y arreglara la situación. Me recordó que Carolina era mi madre y que yo la estaba humillando. Le respondí con una sola pregunta. ¿Tu arrendador ya te avisó del aumento de renta? Me contestó confundida. ¿De qué estás hablando? Le escribí. Revisa tu correo. No volvió a escribir. La verdad es que llevaba mucho tiempo preparando esto. No fue un impulso ni una reacción emocional. Cada movimiento estaba calculado. El pago de la hipoteca fue solo el inicio. El aumento de renta de Marcela fue la segunda fase. Los medicamentos de Patricia serían la tercera. Y aún así, no era todo. El auto de Carolina estaba financiado. Yo había estado pagando las cuotas durante 2 años porque ella había entrado en mora y nunca se lo dijo a nadie. El banco ya había iniciado el proceso de recuperación del vehículo. Rodrigo tenía una bodega donde guardaba sus herramientas de trabajo. Yo había cubierto ese alquiler durante 3 años porque no podía permitírselo. Ese pago también se detuvo. Y aún había más. Mucho más. Todo lo que había sostenido en silencio estaba a punto de caer al mismo tiempo. Esa noche llegó un último mensaje de Patricia. Estás cometiendo un error. Le pregunté cuál. Te crié mejor que esto. Respondí con calma. No, no me criaste. Te sentabas a mirar mientras los demás me humillaban. No puedes fingir ahora que te importa. No respondió. Las llamadas continuaron, pero yo ya no contesté. El mensaje había quedado claro. Tal vez no sabían todo, pero sabían lo suficiente. Y sabían que lo que venía no iba a ser fácil. Yo era la razón.
Y, honestamente, me sentí bien con eso. Actualización. Para quienes dijeron que Carolina aparecería en mi puerta tarde o temprano, tenían razón. Tardó 6 días. Fue un lunes, alrededor de las 7 de la tarde. Acababa de volver del gimnasio y estaba cocinando cuando alguien empezó a golpear la puerta con fuerza. No era un llamado normal. Era un golpe desesperado. Miré por la mirilla y la vi. Carolina estaba en el pasillo, demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Abrí la puerta y entró empujándome antes de que pudiera hablar. Empezó a hablar sin parar. Me acusó de destruir a la familia, exigió que arreglara todo de inmediato, dijo que no sabía en qué estaba pensando. Habló durante varios minutos sin pausa. Dijo que el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Que su auto estaba a punto de ser embargado. Que Marcela estaba colapsando por la renta. Que Patricia no podía pagar sus medicamentos y la culpaba de todo. Que Rodrigo había contado lo del alquiler y ahora todos pensaban que ella era una mentirosa. Cuando hizo una pausa, le pregunté si había terminado. Dijo que no. Quería saber mi objetivo. Si pretendía dejarla en la calle. Si quería humillarla. Me recordó que era mi madre y que le debía respeto. Le pedí que se sentara. Se negó. Dijo que no se quedaría mucho. Le pedí otra vez que se sentara porque la conversación sería larga. Finalmente lo hizo. Le pregunté por la fiesta. Dijo que no fue idea suya. Que fue de Marcela. Le pregunté por el cartel. Dijo que lo hizo Marcela. Le pregunté quién lo colgó. Guardó silencio. Luego admitió que fue ella. Le pregunté si realmente pensaba que yo no aportaba nada. Se defendió diciendo que viví 8 años en su casa sin pagar renta. Le recordé los 900 mensuales. Dijo que apenas cubrían servicios. Le ofrecí mostrarle las facturas. Cambió de argumento. Dijo que me alimentó y me dio techo. Le pregunté si recordaba haberme pedido volver. Dijo que era distinto. Que necesitaba ayuda. Le recordé que dijo que sería temporal. Dijo que los planes cambian. Le pregunté cuándo pensaba decir la verdad. Dijo que no era asunto de la familia. Le pregunté por qué dejó que pensaran que yo no aportaba nada. Dijo que nunca dijo eso. Reproduje el mensaje de voz. Su rostro se tensó. Dijo que la grabé. Le recordé que ella lo dejó. Dijo que estaba sacando todo de contexto. Le pregunté si desahogarse incluía humillar públicamente. Empezó a llorar. Dijo que fue una madre soltera, que hizo lo que pudo. Le pregunté qué tenía eso que ver con mentir. Dijo que no mentía, solo no corregía. Le pregunté la diferencia. Dijo que no lo entendería. Le pregunté por qué necesitaba que todos pensaran que yo era un fracaso. Dijo que nunca dijo eso. Y ahí se quedó. Sin más respuestas. Reproduje otro mensaje de voz. Era del año anterior. En ese audio, Carolina le decía a Patricia que yo nunca llegaría a nada, que no entendía en qué había fallado como madre al criarme. Mientras el audio avanzaba, Carolina dejó de llorar. La tristeza se le borró del rostro y fue reemplazada por enojo. Me acusó de estar emboscándola con grabaciones antiguas, de haber planeado todo esto con anticipación para dejarla mal parada. Dijo que era evidente que yo había armado una trampa. Le respondí con calma que tenía razón en una cosa, llevaba años preparándome. Exactamente 4. Me preguntó qué quería decir con eso. Entonces le dije la verdad, sin rodeos. Le expliqué que empecé a grabar y guardar absolutamente todo desde el momento en que me di cuenta de que estaba adjudicándose méritos por cosas que yo estaba pagando. Que desde entonces había documentado cada conversación, cada transferencia, cada pago, y cada vez que mintió sobre mí frente a la familia. Me preguntó por qué había hecho algo así. Le dije que porque sabía que tarde o temprano iba a cruzar un límite, y cuando eso pasara yo quería estar listo. Dijo que eso era manipulador. Le pregunté si le parecía menos manipulador cobrarle alquiler a su propio hijo mientras le decía a todo el mundo que era un parásito. No supo qué responder. Después cambió de tema. Me preguntó por los pagos de la hipoteca. Quería saber cómo había logrado cubrirlos sin que ella se diera cuenta. Le expliqué cómo funcionaba el programa de asistencia que había utilizado. Dijo que eso era fraude. Le respondí que no lo era, que se trataba de un regalo. Simplemente no sabía de dónde provenía. Dijo que no podía dejar de recibir regalos de repente y luego acusarla de irresponsable cuando todo se desmoronaba. Le pregunté si realmente entendía lo que estaba pasando. Dijo que sí, que yo la estaba castigando por la fiesta. Le aclaré que no se trataba de castigo. Le estaba mostrando su verdadera situación financiera sin mi ayuda constante. Le dije que durante 8 años había vivido por encima de sus posibilidades y que yo había cubierto la diferencia sin que ella siquiera lo notara. Que creía que apenas sobrevivía por su cuenta,
cuando en realidad dependía completamente de mí. Dijo que eso no era justo. Que si yo la estaba ayudando, debería habérselo dicho. Le pregunté qué habría hecho si se lo decía. Respondió que habría estado agradecida. Entonces le pregunté si, de haberlo sabido, habría dejado de decirle a la gente que yo era una carga. Negó haber dicho eso. Saqué el teléfono una vez más, pero me pidió que parara. Se quedó en silencio durante un rato. Luego me preguntó qué era lo que quería. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué hacía falta para arreglar esto? Le dije que no había nada que arreglar. Que esta era la realidad ahora. Dijo que no podía simplemente alejarme de la familia. Le pregunté si me había considerado familia cuando colgó ese cartel. Dijo que era solo una broma. Le recordé que Marcela me lanzó un hot dog al coche, que Rodrigo me gritó perdedor, y que Patricia negó con la cabeza como si yo fuera la mayor decepción de su vida, mientras ella se quedaba ahí mirando sin hacer nada. Le pregunté en qué momento de esa fiesta pensó que tal vez habían ido demasiado lejos. Dijo que todos estaban bebiendo, que las cosas se salieron de control, que no pretendían ser tan crueles. Le pregunté por qué lo hizo realmente. No la versión de Marcela, ni la del alcohol, ni la de qué quería motivarme. Le pregunté por qué organizó una fiesta para celebrar que yo me iba. Guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo que estaba cansada. Cansada de que la gente le preguntara cuándo iba a mudarme. Cansada de explicar por qué un hombre de 32 años seguía viviendo en casa. Cansada de sentirse juzgada cada vez que alguien preguntaba por mí. Dijo que la fiesta fue su manera de demostrar que por fin se había liberado de esa carga. Le pregunté si alguna vez consideró que yo no era una carga. Respondió, sin dudar. Claro que eras una carga. Todos los hijos lo son. Así funciona. Le pregunté si sabía cuánto dinero ganaba. Dijo que asumía que no mucho, ya que seguía viviendo con ella. Le dije mi salario. Su expresión cambió por completo. Me preguntó por qué nunca se lo había contado. Le respondí que porque el día que supiera que ganaba bien, tendría la mano extendida pidiendo más. Dijo que eso era injusto, que habría estado orgullosa de mí. Le pregunté si estaría orgullosa de mí o de lo que yo podía hacer por ella. Dijo que eran la misma cosa. Ahí fue cuando lo entendí todo. Carolina no me veía como un aprovechado a pesar de que yo contribuía. Me veía como un aprovechado precisamente porque contribuía. En su mente, si yo tenía dinero para pagar alquiler, comprar comida y arreglar cosas, entonces también tenía dinero para hacer más, pagar su hipoteca, financiar su estilo de vida, facilitarle la existencia. Y el hecho de que no lo hiciera, o de que ella creyera que no lo hacía, me convertía en un parásito a sus ojos. No me despreciaba por ser pobre. Me despreciaba por tener recursos y no entregárselos todos. Le pregunté si sabía que había estado pagando su hipoteca durante 3 años. Dijo que nunca se lo había dicho. Le respondí. ¿Exacto? Me preguntó por qué haría algo así sin decírselo. Le dije que quería ver cuánto tiempo tardaba en darse cuenta. Dijo que eso era enfermizo. Le pregunté si era más enfermizo que pasar 8 años adjudicándose mis aportes mientras me llamaba fracasado. Carolina se levantó de golpe. Dijo que no iba a quedarse ahí para ser atacada. Que había venido a intentar arreglar las cosas y que yo solo quería hacerla sentir mal. Le dije que debía sentirse mal. Dijo que había hecho lo mejor que pudo como madre. Le respondí que su mejor esfuerzo no había sido suficiente. Se dirigió a la puerta, se dio la vuelta y dijo que me arrepentiría. Que la familia era para siempre y que estaba quemando puentes imposibles de reconstruir. Le dije que esos puentes ya estaban quemados, que simplemente no se había dado cuenta porque yo seguía pagando los costos de mantenimiento. Se fue dando un portazo. 10 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Era Marcela. Esta vez atendí. Comenzó a gritar de inmediato. Dijo que Carolina la había llamado llorando, que yo estaba siendo horrible y cruel. Dijo que yo le había dicho a Carolina que era una mala madre. Le pregunté si quería saber la verdad sobre el alquiler. Dijo que no le importaba el alquiler, que esto no tenía que ver con dinero, sino con que yo estaba siendo vengativo. Entonces le pregunté por su arrendador. Dijo que le estaban subiendo el alquiler 200 al mes y que no podía permitírselo. Le pregunté si sabía por qué. Dijo que por los impuestos a la propiedad. Le pregunté si sabía quién había estado ayudando con esos impuestos. Se quedó en silencio. Me preguntó cuánto había estado pagando yo. Se lo dije. Me preguntó por qué. Le respondí con la misma respuesta de siempre, porque llevaba años cubriendo a toda la familia mientras me trataban como si no valiera nada. Ella dijo que yo nunca le conté a nadie que estaba haciendo todo eso, que jamás expliqué el alcance de lo que estaba sosteniendo en silencio. Le respondí que no debería haber sido necesario, que si alguien realmente te considera familia, no te exige un informe financiero para tratarte con dignidad.
Marcela afirmó que yo estaba jugando, que había estado manipulando a todos, ayudando en las sombras solo para después usarlo como un arma y restregárselo en la cara a la familia cuando me conviniera. Le pregunté si recordaba la fiesta. Hizo una pausa larga antes de responder. Dijo que estaba ebria, que no tenía recuerdos claros de esa noche. Le pregunté entonces si recordaba haberme gritado, frente a todos, que no tenía futuro ni carrera, que era una carga. Respondió que no lo decía en serio, que estaba alterada. Le pedí que me explicara exactamente que parte de eso no iba en serio. No pudo hacerlo. La voz se le quebró y empezó a llorar, como si el llanto pudiera reemplazar una respuesta. Dijo que estaba destruyendo todo, que la familia se estaba desmoronando, que Patricia ya no le hablaba a Carolina, que Rodrigo estaba furioso con todos, y que todo eso era culpa mía. Le pregunté cómo podía ser mi culpa que Carolina hubiera mentido sobre mí durante años, construyendo una versión cómoda de la historia donde yo era el problema. Marcela respondió que Carolina no había mentido, que simplemente no había contado todos los detalles del acuerdo que teníamos, como si omitir la verdad durante años fuera un detalle menor. Le dije que yo tenía grabaciones. Muchas. Años de audios, mensajes, comentarios dichos cuando creían que yo no escuchaba o que nunca habría consecuencias. Le dije que podía enviárselas si quería escuchar lo que Carolina realmente pensaba de mí. Marcela dijo que no quería oírlas. Dijo que eso no ayudaba, que solo empeoraba las cosas. Dijo que tenía que detener todo esto, volver las cosas a como estaban antes, ayudar a Carolina con la casa, con el arriendo, volver a ser familia, como si nada hubiera pasado. Le pregunté qué obtenía yo a cambio. Tienes una familia, dijo, como si fuera un premio. Le respondí que nunca la tuve. Que lo único que tuve fueron personas aprovechándose de mí mientras me miraban por encima del hombro, mientras hablaban de mí como si yo fuera un error que había que tolerar. Dijo que eso no era cierto. Entonces le pedí que nombrara una sola ocasión, en los últimos 5 años, en la que alguien de la familia me hubiera tratado con respeto real, no por conveniencia ni por necesidad. No pudo hacerlo. El silencio se alargó demasiado. Dijo que la familia no se basaba en respeto, sino en lealtad. Le pregunté dónde estaba su lealtad cuando me gritaba desde el patio delante de todos, cuando me humillaban sin que nadie dijera una sola palabra. No respondió. Colgó. Lo curioso es que ninguno de ellos lo entendía todavía. Seguían creyendo que esto era solo una cuestión de sentimientos heridos o rencores antiguos, algo que se podía resolver con una conversación incómoda y una disculpa tibia. Pensaban que, si se disculpaban lo suficiente, si explicaban su versión, si me convencían de que no lo decían en serio, yo volvería y arreglaría todo como siempre. No entendían que yo no quería arreglar nada. Quería que sintieran exactamente lo que yo había evitado que sintieran durante años. Quería que entendieran lo que pasa cuando la red de seguridad desaparece y nadie sale a rescatarlos. Y no había terminado. Ni de cerca. Actualización final. Probablemente esta sea la última, porque honestamente ya no queda mucho por decir. Para quienes preguntan si me siento culpable o si voy a ayudarlos, no, y absolutamente no a quien dijo que soy igual que ellos, respeto su opinión, pero no la comparto. Ellos me humillaron por diversión, por costumbre. Yo solo estoy mostrando consecuencias. No es lo mismo. 2 semanas después de que Carolina apareciera en mi departamento, Patricia fue a verme. No llamó antes. No avisó. Simplemente apareció un sábado por la mañana mientras yo estaba usando la lavandería del edificio. Volví con mi canasto de ropa y la encontré sentada en el pasillo, justo afuera de mi puerta, como si ese espacio también le perteneciera. Le pregunté cómo había entrado. Dijo que esperó a que alguien saliera y se metió detrás. Le pregunté cómo sabía dónde vivía. Respondió, sin ningún pudor, que Rodrigo me había seguido desde la ferretería aquel día. Fue una información agradable de recibir. Abrí la puerta y entró detrás de mí sin pedir permiso, como si el lugar fuera suyo. Miró a su alrededor con detenimiento. Noté cómo evaluaba los muebles, el orden, el espacio. Noté también cómo procesaba el hecho evidente de que yo tenía dinero y que no vivía como alguien fracasado. Su expresión se endureció. Se sentó en la mesa de la cocina sin invitación alguna y dijo que necesitábamos hablar de la situación familiar. Dejé el canasto en el suelo y le dije que no creía que tuviéramos nada que hablar. Dijo que me equivocaba. Afirmó que la familia se estaba cayendo a pedazos y que era mi responsabilidad arreglarlo. Le pregunté por qué era mi responsabilidad. Porque tú lo rompiste, dijo, sin dudar. Le pregunté cómo lo había roto simplemente dejando de hacer pagos que nunca estuve obligado a hacer. Patricia dijo que lo rompí mintiendo, fingiendo que no tenía dinero, dejando que todos pensaran que yo era una cosa cuando en realidad era otra. Le respondí que nunca mentí, simplemente nunca corregí sus suposiciones. Dijo que eso era lo mismo que mentir.
Entonces le pregunté si ella había estado mintiendo todos esos años cuando se sentaba en las cenas familiares y dejaba que hablaran de mí como si fuera un fracaso sin decir una sola palabra en mi defensa. Dijo que eso era diferente. Le pedí que explicara cómo. No respondió. Cambió de tema. Dijo que Carolina estaba a punto de perder la casa. Que el banco le había dado 30 días para ponerse al día o iniciarían la ejecución. Que estaba desesperada, que no dormía, no comía, que tenía ataques de pánico. Dijo que yo tenía que reanudar los pagos. Le dije que no. Patricia dijo que estaba siendo cruel. Le pregunté si recordaba la fiesta. Dijo que sí. Le pregunté si recordaba mover la cabeza con desaprobación mientras todos se reían de mí. Dijo que estaba decepcionada. Le pregunté por qué. Dijo que no había hecho nada con mi vida. Le pregunté qué consideraba ella hacer algo. Respondió, tener una carrera de verdad, independizarme, convertirme en alguien. Le recordé que si tenía una carrera, que ganaba bien y que me había ido de casa. Dijo que debía hacerlo antes. Le pregunté cuándo habría sido antes. Dijo que antes de cumplir 30. Le dije que llevaba sosteniendo económicamente a la mitad de la familia desde los 28. Dijo que nunca se lo conté a nadie. Le respondí que no debería haber sido necesario. Dijo que si iba a ayudar, debía hacerlo de forma visible, no en secreto para usarlo luego en mi beneficio. Le pregunté si me habría tratado mejor de haberlo sabido. Probablemente no, respondió, porque el verdadero problema siempre fue tu actitud. Y ahí estaba la verdad. Nunca fue el dinero, ni la carrera, ni la vivienda. Fue que no me comporté con la sumisión que esperaban, que no fingí gratitud constante, que no me incliné ni pedí permiso por existir. Le pregunté a Patricia qué quería de esa conversación. Dijo que quería que ayudara a Carolina. Le pregunté qué recibiría yo a cambio. Se ofendió. Dijo que la familia no funciona como una transacción. Le pregunté si también le había dicho eso a Carolina cuando me cobraba arriendo. Dijo que eso era diferente porque la casa era de Carolina. Entonces le conté sobre la hipoteca. Sobre los 3 años de pagos. Sobre cómo Carolina no tenía idea de que su casa se mantenía a flote gracias a mí. Patricia guardó silencio por un momento. Luego dijo que, si eso era cierto, yo había sido estúpido por no asegurarme de que Carolina lo supiera. Le pregunté por qué era importante que lo supiera. Dijo que porque ahora no podía demostrar que yo había ayudado. Saqué el portátil y le mostré los registros bancarios. Cada pago, cada transferencia, 3 años completos de documentación. Los miró y dijo que eso no probaba nada, solo que había pagado algunas cuentas. Entonces le mostré las grabaciones. Escuchó unos 30 segundos de Carolina llamándome una carga y me pidió que lo apagara. Dijo que era vengativo por grabar a la gente. Le pregunté si prefería que siguieran mintiendo sobre mí sin que yo hiciera nada. Dijo que debía haberlos confrontado en su momento. Le respondí que lo hice, muchas veces. Nadie escuchó. Patricia se levantó, dijo que yo había cambiado, que antes era un chico dulce y que ahora estaba frío. Le pregunté cuándo creía ella que yo era dulce. No pudo dar ejemplos concretos. Le dije la verdad. No había cambiado. Simplemente dejé de aceptar el maltrato en silencio. Dijo que ese era el verdadero problema. Que yo me había vuelto irrespetuoso. Que contestaba, que discutía, que ya no aceptaba las cosas como antes. Le pregunté exactamente qué era lo que, según ella, debía aceptar sin cuestionar. Respondió sin dudar, las críticas de la familia, las expectativas familiares, la forma en que funcionaban las dinámicas dentro de la familia. Entonces le pregunté si la fiesta también formaba parte de esas dinámicas. Admitió que había sido excesiva, pero insistió en que había nacido de la frustración. Le pedí que me explicara de qué estaban frustrados exactamente. Dijo que de que yo no estuviera cumpliendo mi potencial. Le pregunté qué potencial. Contestó que el potencial de ser exitoso y ayudar a la familia. Le pedí que definiera qué entendía ella por ser exitoso. Dijo que significaba tener suficiente dinero para mantenerse y ayudar a los demás. Le respondí que eso era exactamente lo que había estado haciendo durante años. Su respuesta fue que no lo hacía de forma visible, que no lo mostraba lo suficiente. En ese momento entendí que no había manera de ganar esa conversación. No existía explicación alguna que fuera a satisfacerla, porque el objetivo nunca había sido que yo mejorara o creciera. El verdadero objetivo era conservar la capacidad de mirarme por encima del hombro mientras se beneficiaban de mi ayuda. Querían que fuera útil, pero subordinado. Y cuando dejé de ser subordinado, mi utilidad dejó de importarles. Le dije a Patricia que la conversación había terminado. Ella respondió que no se terminaría hasta que yo aceptara volver a ayudar. Abrí la puerta y le pedí que se fuera. No se movió. Dijo que no se iría hasta que me comprometiera a reiniciar los pagos. Le advertí que, si no se iba, llamaría al administrador del edificio.
Me respondió que yo no sería capaz de hacerle eso a mi propia abuela. Saqué el teléfono y comencé a marcar. Entonces se fue. Al día siguiente recibí un mensaje largo en Facebook de Rodrigo. Decía que había estado pensando en todo, que entendía por qué yo estaba molesto, pero que estaba llevando la situación demasiado lejos. Dijo que Carolina había cometido errores, pero que seguía siendo mi madre. Dijo que Marcela estaba bebiendo demasiado por el estrés, que Patricia tenía problemas de salud, que no podía pagar sus medicamentos y que eso estaba afectando su presión arterial. Según él, yo tenía una elección que hacer. Podía seguir enojado y permitir que la familia se destruyera, o podía ser la persona madura y ayudar a que todo volviera a encarrilarse. Recalcó que yo era el único con recursos en ese momento. Me propuso números concretos: si ayudaba a Carolina con 3 meses de pagos, podría estabilizarse. Si cubría el aumento de alquiler de Marcela durante 6 meses, ella podría encontrar una solución. Si reactivaba el programa de farmacia de Patricia, podría mantenerse saludable. Según él, todo eso me costaría, como mucho, unos $10.000. Y cerró con la pregunta que, para él, lo justificaba todo. ¿No vale la familia $10.000? Le respondí preguntándole si la familia también valía una pancarta llamándome parásito. Dijo que debía dejar eso atrás. Le pregunté si él lo dejaría pasar si se lo hubieran hecho a él. Respondió que no se trataba de él. Exactamente, le dije. No se trataba de él. Se trataba de mí, y yo no iba a dejar nada atrás. Me escribió diciendo que estaba cometiendo un gran error, que me arrepentiría cuando fuera mayor y estuviera solo. Que al final la familia era lo único que cualquiera tenía. Le respondí que él era libre de seguir siendo familia con Carolina, Marcela y Patricia, pero que yo había terminado. Me dijo que eventualmente volvería arrastrándome, que algún día los necesitaría y que ellos recordarían esto. Le dije que llevaba 4 años preparándome para ese momento y que ya tenía todo lo que necesitaba. No volvió a escribir. 3 días después, un martes por la tarde, estaba en el supermercado. Estaba en la sección de frutas, mirando manzanas, cuando escuché que alguien decía mi nombre. Me giré y ahí estaba Carolina, acompañada de Marcela. Ambas se veían mal. Carolina tenía el cabello desordenado y profundas ojeras. Marcela parecía haber estado llorando. Me acorralaron junto a las manzanas. Carolina empezó a hablar de inmediato. Dijo que me habían estado buscando, que no respondía llamadas ni mensajes, que necesitábamos hablar en ese mismo instante. Le dije que estaba haciendo compras. Marcela intervino diciendo que aquello era más importante que comprar comida. Carolina explicó que el banco le había dado un ultimátum, 2 semanas para pagar o comenzaba el proceso de embargo. Dijo que no tenía el dinero. Que había pedido préstamos, hablado con amigos, intentado todo. Nadie quiso ayudarla. Dijo que yo era su última opción. Le pregunté por qué pensaba que la ayudaría. Respondió que porque yo era su hijo. Le pregunté si recordaba la fiesta. Marcela se adelantó y dijo que no había sido culpa de Carolina, que la idea había sido suya. Que ella hizo la pancarta y reunió a todos. Que Carolina simplemente la siguió. Miré a Carolina y le pregunté si eso era cierto. Dudó un segundo y luego asintió. Dijo que Marcela había sido muy insistente y que ella no quiso provocar problemas familiares diciendo que no. Le pregunté si había pensado en los problemas que causaba conmigo al decir que sí. Respondió que no creyó que fuera para tanto. Marcela pidió perdón. Dijo que estaba borracha, enojada, que se había pasado de la raya. Que estaba bajo mucho estrés financiero y lo descargó conmigo. Que se sentía terrible. Le pregunté cuándo había empezado a sentirse terrible. Respondió que después de enterarse de su situación con el alquiler. No después de humillarme, sino después de que las consecuencias la alcanzaran. Carolina dijo que ambas se estaban disculpando y preguntó si ahora podíamos seguir adelante. Le pregunté qué significaba seguir adelante. Respondió que yo reiniciara los pagos de la hipoteca, que ayudara a Marcela con el alquiler y que volviéramos a ser una familia. Le pregunté qué obtenía yo a cambio. Dijo que una relación con mi madre. Le respondí que eso no era un incentivo muy atractivo. Marcela comenzó a llorar. Dijo que yo estaba siendo cruel, que Carolina estaba a punto de quedarse sin casa, que si acaso no me importaba. Le dije que me importaba exactamente lo mismo que a ellas cuando me lanzaban salchichas al auto. Dijo que eso no era justo. Le pregunté qué era justo. No respondió. Carolina cambió de estrategia. Bajó la voz. Dijo que sabía que me había fallado como madre. Que había sido egoísta y descuidada. Que se había aprovechado de mi ayuda sin reconocerla. Que permitió que otros me faltaran el respeto porque era más fácil que defenderme. Dijo que lo sentía por todo eso. Le pregunté si estaría diciendo lo mismo si no estuviera a punto de perder su casa.
Respondió que probablemente no. Al menos fue honesta. Dijo que había sido una mala madre en muchos aspectos, pero que estaba intentando ser mejor ahora. Preguntó si no merecía una segunda oportunidad. Le respondí que había tenido 8 años de oportunidades. Cada vez que aceptó mi dinero y le dijo a otros que yo no pagaba. Cada vez que se fue de vacaciones mientras decía estar en la ruina. Cada vez que dejó que alguien me llamara fracasado sin decir nada. Cada uno de esos momentos fue una oportunidad, y eligió no cambiar. Dijo que no podía cambiar el pasado. Le dije que no quería que lo cambiara. Quería que viviera con él. Me preguntó qué significaba eso. Le dije que significaba perder su casa, su auto, su vida cómoda, y entender lo que era no tener nada mientras los demás te juzgan por ello. Marcela dijo que estaba siendo cruel. Le pregunté si recordaba haberme gritado desde el patio que no tenía carrera mientras yo financiaba su estabilidad. Dijo que no lo recordaba. Le dije que la ignorancia no era una excusa. Carolina dijo que haría cualquier cosa. Le pregunté qué incluía ese cualquier cosa. Dijo que le diría a todos la verdad, sobre el alquiler, sobre la ayuda que yo le había dado, sobre lo equivocados que estaban. Le pregunté por qué querría eso ahora. Dijo que para que la gente supiera que yo no era un parásito. Le respondí que ya no me importaba lo que pensaran. Insistió en que tenía que querer algo de ella. Pensé un momento y le dije lo que quería, que supiera que todo lo que había construido, todo lo que tenía, solo existía porque yo lo había sostenido. Y que ahora, sin mí, todo se vendría abajo. Que cuando perdiera la casa, cuando le quitaran el auto, cuando pidiera ayuda y le dijeran que no, entendiera que era consecuencia de haber tomado crédito por mi trabajo mientras me trataba como basura. Me preguntó si había alguna cantidad de disculpas que pudiera cambiar mi decisión. Le dije que no. Me preguntó si siempre había planeado esto. Le dije que sí. Desde la primera vez que dijo que yo no contribuía mientras pagaba sus cuentas. Preguntó por qué me quedé tanto tiempo si estaba tan enojado. Le respondí que porque quería estar en posición de causar el mayor impacto posible cuando finalmente me fuera. Marcela dijo que eso era enfermizo. Le respondí que era estratégico. Carolina dijo que me había convertido en alguien que no reconocía. Le dije que nunca me reconoció en primer lugar, que solo veía a alguien a quien podía usar. Se quedaron en silencio un momento. Luego Carolina volvió a preguntar si la ayudaría. Le dije que no. Se dio la vuelta y se fue. Marcela la siguió. Volví a elegir manzanas. Eso fue hace 2 semanas. No he vuelto a saber de ellas. Asumo que el proceso de embargo comenzó. Asumo que el alquiler de Marcela subió y tuvo que mudarse. Asumo que Patricia resolvió su situación con los medicamentos. Asumo que Rodrigo perdió su depósito. Asumo que están saliendo adelante o no y, de cualquier forma, ya no es mi problema. Alguien en los comentarios de mi primera publicación preguntó si sentiría culpa cuando todo terminara. La respuesta honesta es no. Ni un poco. Pasaron años haciéndome sentir pequeño mientras yo sostenía sus vidas. Hicieron una fiesta para celebrar que se libraban de mí. Colgaron una pancarta llamándome parásito mientras yo mantenía techo sobre sus cabezas. Yo no arruiné sus vidas. Simplemente dejé de mantenerlas. Hay una diferencia. Y para quienes dicen que debería ser la persona madura o que la familia siempre merece perdón, agradezco la intención, pero ustedes no estuvieron ahí. No pasaron 8 años viendo a su propia madre adjudicarse su trabajo mientras los despreciaba. No escucharon a una tía borracha gritar sobre sus fracasos en una fiesta celebrando su salida. No vieron a una abuela mirarlos como si no valieran nada mientras pagaban sus medicamentos. Pasé 4 años preparándome para esto y salió exactamente como lo planeé. Ellos están viviendo sus vidas reales sin que yo las subsidie. Y yo estoy viviendo la mía sin que ellos la juzguen. Todavía tengo la foto de la pancarta. A veces la miro. Adiós, parásito. No regreses. Resulta que yo era el único que hablaba en serio.